Bienvenidos, bienvenidas. Podemos dejar de contextualizar la situación cada vez que estamos analizando el tema de las medidas coercitivas, el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, de la inflación inducida, o sea, de todas estas medidas que constituyen pues una verdadera guerra no convencional, la guerra económica que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, por eso no podemos, nosotros hemos venido diciendo que el primer gran elemento que hemos puesto siempre en el tapete es que la crisis terminal de este modelo civilizatorio, que este modelo civilizatorio con su modo de producción capitalista que ha creado que tiene en este momento una crisis multidimensional, una crisis mundial, que no solo es en Venezuela, sino la crisis mundial del capitalismo. Y por eso siempre venimos diciendo y recordando que el modelo civilizatorio del capitalismo es insostenible y amenaza la salud y la vida del planeta. Esta crisis que tiene todas las dimensiones de la crisis económica, financiera, energética, ambiental, alimentaria, sanitaria, laboral, pero sobre todo una profunda crisis ética. El otro elemento que tenemos que contextualizar es la aparición de la pandemia. Es la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 y la consecuente coronacrisis. El coronavirus no creó la crisis, el coronavirus vino a acelerar la profunda crisis terminal del patrón civilizatorio moderno colonial. Tenemos entonces el elemento de la crisis del modelo civilizatorio, la pandemia, y Venezuela además entonces enfrenta las medidas coercitivas unilaterales, la guerra económica. En este contexto, fíjense, Venezuela entonces tenemos en el contexto universal la crisis del capital, en ese mismo contexto la corona crisis y para nosotros en particular el tema de la guerra económica. O sea, el pueblo venezolano enfrenta en este momento tres eventos de magnitud incalculable. El complejo médico industrial farmacéutico, que es la cabeza de lanza del capitalismo, del capital en el sector salud, aprovecha la situación y la aprovecha de múltiples formas. En Venezuela, en el año 2015, la industria farmacéutica obtiene ganancias mayor del 20% con respecto a los años anteriores. Sin embargo, la producción de medicina fue mucho menor. Es decir, una brecha entre las ganancias más altas y en la menor producción de medicina. Esa brecha, la ganancia lo tuvieron por el aumento de los precios. Entonces, en este año comienza un aumento exorbitante de los precios que son, por supuesto, parte del asedio económico que se estaba profundizando en ese momento. Para ejemplo, un medicamento vendido, una transnacional en Venezuela, costaba 45% más que el mismo medicamento vendido por la misma empresa en Colombia en ese año. Además, en el 2016, las 5 principales empresas farmacéuticas que producían medicamentos transnacionales abandonan el país, produciendo entonces el desabastecimiento que hasta ese momento no existía. Ese desabastecimiento producto de el retiro de las industrias farmacéuticas, por supuesto, alineándose con las medidas coercitivas, alineándose con la postura del capital en relación a Venezuela. En estos momentos, además, tenemos la guerra, la carrera por la fabricación y distribución de la vacuna contra el COVID-19. Otro elemento que evidencia la ética, la postura, la evidencia de que el complejo médico industrial farmacéutico es parte de esas corporaciones que dominan el mundo por el apropiarse del capital de todas y todos nosotros. Entonces, la guerra por la fabricación y distribución de la vacuna contra el COVID-19, que por supuesto produce un acceso desigual para la población y que tiene que ver con que las corporaciones farmacéuticas que comienzan a producir estas vacunas están resguardando sus ganancias. Y se resguardan sus ganancias a través del derecho a la propiedad intelectual. Ese derecho a la propiedad intelectual
que tiene como cara visible las patentes. Es por eso que nosotras y nosotros, desde una postura firme, revolucionaria, debemos exigir junto a nuestros pueblos, como de hecho los pueblos lo exigen, de nuestros pueblos, la necesidad de que no exista patente para las vacunas. Porque, ¿qué significa la patente? Estas empresas dueñas del conocimiento, dueñas de la tecnología, fabrican la vacuna y la ponen al precio que les provoca y además cubren y venden a quien también les provoca. Eso significa que, por supuesto, el norte global tiene vacuna y el sur no tiene vacuna o tiene muy poca. El tema de las patentes entonces no puede estar por encima del derecho de la salud y la vida de la gente. Entonces es muy importante la postura de que suspensión de las patentes ya debe ser un grito que todas y todos nosotros debemos estar apoyando. Bien, con el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero, les pude enumerar algunos ejemplos, no son todos. El impacto de estas medidas se pierde de vista en el sector salud, por supuesto, porque el tema de salud es que lamentablemente contamos las pérdidas con vidas humanas. O sea, no es un tema pequeño el impacto. Por eso es crimen de lesa humanidad lo que está ocurriendo con el bloqueo financiero, comercial y con todos estos elementos de la guerra económica. Por ejemplo, fíjense, para la adquisición de albúmina humana y otros hemos derivado, el monto bloqueado es alrededor de 1.100.000 euros, con lo cual se atendería más de 5.859 familias con hemofilia y síndrome de Guillain-Barré. Este pago se ha intentado 3 veces sin resultado. O sea, ha sido la adquisición de medicamentos antituberculosos anestésicos y antibióticos hospitalarios. El monto del bloqueo está alrededor de los 12 millones. La adquisición de estos medicamentos, con lo cual se podrían realizar aproximadamente 180.000 intervenciones quirúrgicas. Fíjense, este monto se intentó el 16 de febrero del 2019 y este pago fue rechazado por el banco y no se pudo realizar. El monto de la adquisición de inmunoglobulina es un monto bloqueado por el orden de los 500.000 euros. Serviría para atender 257 niños y niñas y adultos. Este pago se ha intentado en 4 oportunidades sin poder realizar el pago. El monto para medicamentos antituberculosos, anestésicos y antibióticos hospitalarios, alrededor de 12 millones de euros bloqueados. Asimismo, el tema de las vacunas. El tema de la vacuna, además, es más perverso aún. Las vacunas en este país se adquieren a través del fondo rotatorio con la Organización Panamericana de la Salud. Ese fondo rotatorio permite que se va adquiriendo las vacunas de acuerdo a todo el esquema de vacunación que se establece en el país. En el 2019, el monto bloqueado para adquisición de vacunas alcanzó los 2 millones de euros. Y aún a través de la OPS, que además, como todas y todos saben, es un organismo multinacional, aún así no se pudo lograr el pago para la adquisición de las vacunas. Se hicieron en 2 oportunidades, el 15 de enero y fue devuelto, y el 7 de febrero se realizó nuevamente la transacción y en esa oportunidad quedó retenido este dinero. Estábamos en el monto bloqueado por la a través de la OPS, que es una forma muy perversa. Fíjense que ni siquiera porque utilizamos la OPS como organismo multinacional podemos lograr la adquisición de la vacuna, porque inmediatamente que el dinero proviene de nuestros bancos, pues inmediatamente es bloqueado. Tenemos entonces otro ejemplo, que el monto bloqueado está en el orden de los 7 millones de euros, con lo cual pudieron ser adquiridos aproximadamente 2 millones y medio de dosis de medicamentos crónicos, que son para pacientes con enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales, y por supuesto eso genera un aumento de la morbimortalidad de estas enfermedades al no poder adquirirse los medicamentos. Luego tenemos, por ejemplo, los equipos de hemodinamia del cardiológico infantil, un hospital emblemático para la revolución por su trabajo importante que realiza, no solo con las cardiopatías congénitas nacional, sino que también
asiste a cantidades de niños con cardiopatía congénita internacional, pues este equipo está dañado, el equipo de hemodinamia no se ha podido atender niños desde el 2018. Se ha intentado en muchísimas oportunidades lograr adquirir los repuestos para este equipo y pues simple y llanamente no se ha podido porque la empresa dice que ellos no pueden enviar los repuestos porque no van a exponerse a las sanciones de la OFAC. Este tema, por supuesto, ahorita yo les estoy mostrando cuánto es el monto en euros del bloqueo, pero también eso implica, o sea, inmediatamente la relación es cómo eso genera la muerte innecesaria de niños y niñas de la patria por esta situación. Algunos indicadores que muestran cómo el hecho de que en Venezuela estemos sin posibilidad de adquirir medicamentos, equipos, insumos, repuestos, impactan en algunos indicadores. Fíjate, ahorita en este momento es importante señalar el tema de la necesidad que tenemos de lograr construir nuestro propio complejo industrial de salud. Ya hemos hablado de eso, sobre todo en la maestría, la necesidad de que podamos ir desarrollando. Se ha venido trabajando en eso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que de manera conjunta han venido trabajando en esa confección, en esa construcción de un complejo industrial de salud que nos permitan tener soberanía respecto a el mantenimiento, la construcción y el mantenimiento de equipos para poder atender a nuestra población. Pero volvamos aquí a la gráfica, tenemos aquí, fíjense, la mortalidad infantil para 1999 estaba alrededor de 26 por 1000 nacidos vivos, y fue bajando progresivamente. Este es un indicador que habla, además de la mejoría de la calidad de vida, de la cantidad de programas, de proyectos que van incidiendo sobre la calidad, la mejoría de las condiciones de la gente. Y entonces aquí vemos cómo entre 2012 y 2013 llegó a estar alrededor de 15 por 1000 nacidos vivos. En este momento de profundización de la guerra económica, vemos cómo comienza este indicador a aumentar, que significa mortalidad infantil, es muerte de niños y niñas. Y tenemos llegando en el 2016 a 20 muertes por 1000 nacidos vivos. Esto hace que haya que implementar, hacer un esfuerzo enorme para tratar de contener esta situación. De hecho, las medidas que se han ido tomando de protección han ido amortizando este retroceso de los indicadores de mortalidad infantil, y el CIVIGILA, que es el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud, ha demostrado en las cifras provisionales una tendencia a la baja de este indicador. El otro indicador que además es muy impactante y es un indicador que demuestra la gravedad y la crueldad de las sanciones para los venezolanos y la venezolana, es el indicador de la razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Esta mortalidad materna pasó en el 2013 de 68, 69, alrededor de 69, a 135 en el 2017. Esto es una evidencia de la imposibilidad de adquirir insumos, medicamentos, equipos para atender a esta población, que además es una población particularmente frágil. La muerte de una madre no solo es un tema terrible por la muerte de la madre en sí, sino por las consecuencias a nivel social que significa la muerte de una madre dejando a niños y niñas desamparados.
Otro indicador que les traigo acá es el indicador de los casos de malaria. Fíjense, desde 1936 hasta la actualidad, en Venezuela se ha llevado el programa de malaria, que ha sido siempre un programa priorizado para el país. La malaria fue controlada tanto del número de casos que fueron confinados a espacios particulares cuyas condiciones hacían que la reproducción del mosquito fuera mucho mayor y la mortalidad por malaria había bajado muchísimo. Pero fíjense, es a partir, miren esta gráfica que habla de casos de malaria e inflación en Venezuela. Fíjense, esa inflación inducida, esa inflación criminal y que realmente ha sido uno de los elementos, esa guerra económica que más ha impactado en las actividades, en el quehacer diario de nuestra población. Miren aquí cómo hay una relación que además es estadísticamente efectiva, que es un P menos de 0,001, y miren cómo el número de casos de malaria va aumentando en la medida que la inflación también va aumentando. Esto da cuenta, se da cuenta de varios elementos, esta gráfica. Uno, el tema de la guerra económica, que tiene que ver con el tema del desabastecimiento de gasolina para poder llegar a los sitios más remotos con todos los elementos para el control vectorial, el tema de los repuestos para ese parque automotor que detiene entonces también las penetraciones a los sitios donde hay que hacer el control vectorial y el llevar el tratamiento y hacer el seguimiento del número de enfermos. Tiene que ver también con la migración, que es otra consecuencia de la guerra económica. Es la migración tanto interna como externa que las venezolanas y los venezolanos nos hemos sufrido. Existe cantidad de técnicos, médicos, profesionales que han emigrado al exterior, pero además existe un porcentaje grande de migración interna hacia las zonas donde está la explotación de oro, buscando mejores condiciones de ingreso de la población. Esa población que migra desde otros estados hacia donde está la explotación de oro, los estados Bolívar y Amazonas, pues por supuesto sufre infectación de la enfermedad, se regresa a sus estados y entonces hemos encontrado el fenómeno de malaria en estados donde antes ni se pensaba que podía existir malaria. La migración desordenada hacia estos estados, el extractivismo de oro de manera también desordenada, que además da cuenta de algo que también hemos hablado mucho en la maestría, que es la ruptura del metabolismo, sociedad, naturaleza, que hace que, entre otras cosas, el cambio climático hace que todo eso cree las condiciones para que los vectores de enfermedades metaxénicas se produzcan y se reproduzcan con mayor facilidad. Entonces, el tema de la malaria es un indicador en el que se conjugan los elementos que ya hemos venido hablando sobre la crisis del modelo civilizatorio capitalista y el inhumano ataque de la guerra económica a que somos sometidos por el imperio norteamericano. Otros ejemplos de lo que está ocurriendo del impacto de las medidas económicas injustas, criminales, sobre el país. Tenemos la banca internacional ha cancelado y dejado sin efecto las transferencias solicitadas por PDVSA y otras instituciones por el orden de 5 millones de euros para el tratamiento de pacientes con leucemia. Esto es consecuencia directa del robo de Citgo, porque había un acuerdo, una alianza particularmente con Italia para el tema del tratamiento de la leucemia por trasplante de médula ósea, sobre todo para niños y niñas, y ese tratamiento, ese programa se suspendió debido a el bloqueo financiero y al robo de Citgo, que era quien llevaba ese programa. El impedimento de la adquisición de reactivos, insumos y equipos de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chaga causando una drástica disminución del número de pruebas realizadas. Ha llegado a niveles a la mitad del número de pruebas realizadas en el 2018 a prácticamente 0 pruebas realizadas a finales
del 2020. A partir del 2016 no se pudieron realizar determinaciones de la carga parasitaria para los niños y niñas de 4 a 12 años. Esto es un programa que permite evaluar la carga parasitaria, entregar el tratamiento antiparasitario para nuestros niños y niñas, y saben que esto redunda de manera importante en el tema nutricional. Ha habido una reducción tajante e importante de las acciones de saneamiento público, y esto tiene que ver con todas las acciones para la adquisición de insecticidas, desratizantes, o sea, todo lo que tiene que ver con las enfermedades causadas por vectores, reservorios, fauna nocivas, etcétera. Este elemento de la disminución de acciones de saneamiento público influye también lo que antes les decía con la malaria. O sea, el tema del parque automotor detenido por falta de repuesto, durante el desabastecimiento de gasolina, la paralización de todo este parque automotor, y por supuesto, en definitiva, todo esto tiene que ver con la guerra económica que somos sometidos. En 2017-2018, el incremento agudo de defunciones por enfermedades prevenibles como tuberculosis, hepatitis virales, infecciones respiratorias agudas entre el grupo etario menores de 18 años, que esto da cuenta de todo lo que significa el ataque a los sistemas de salud, o sea, el sistema público de salud. La disminución de la capacidad de la red de laboratorios de control de calidad de agua para consumo humano. Fíjense, el consumo de agua siempre ha estado controlado, la calidad del agua, a través de una serie de reactivos en unos laboratorios donde se realizan estas comprobaciones de prueba. Se han podido adquirir, fíjense, una cosa muy importante, se ha visto mermada la capacidad del Laboratorio Nacional de Dosimetría para la vigilancia ocupacional de trabajadores y trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes. O sea, imagínense ustedes, usualmente pues los trabajadores que están expuestos a las radiaciones ionizantes llevan un dosímetro. Ese dosímetro se evalúa y se dosifica a través de todo un sistema. Todo eso en estos momentos está paralizado. Está paralizado con la consecuente peligrosidad que significa para los trabajadores y trabajadoras de los servicios de radiaciones ionizantes estar en sus puestos de trabajo. Otro elemento gravísimo que tenemos en estos momentos es todo lo que son las fuentes, todo lo que la relacionada con el uso de fuentes y generadores de radiaciones ionizantes para el diagnóstico, despiste, tratamiento de los servicios de radioterapia de atención oncológica. En 2018 se hizo 3 intentos de cancelarle a la empresa de servicio de mantenimiento que está aquí en Venezuela, pero que es una filial de las empresas transnacionales que vendieron los equipos. Se hizo el intento en 3 oportunidades de pagar el mantenimiento de los equipos, y no fue posible. Fue rechazado en diferentes oportunidades y finalmente bloqueado ese dinero. Tenemos, como también lo había dicho Rosicar, la dispensación de medicamentos en el Sistema Público Nacional de Salud entre 2014 y 2015 alcanzó un promedio de 558 millones de unidades anuales, y en el 2016 y el 2019 se redujo a 247 millones de unidades anuales. Eso es evidencia del desabastecimiento, del retiro de las transnacionales del complejo médico farmacéutico industrial, el impacto de las medidas en Venezuela. Luego, además, el cierre de 2.400 pequeñas farmacias locales, que pequeñas farmacias sobre todo muy importantes para los estados del sur del país, que son los estados en donde las grandes cadenas no tienen farmacia y que ellos se abastecen a través de estas pequeñas farmacias, pero fue imposible para esta farmacia poder mantener el impacto que significó los aumentos de los precios desde 2014 en adelante. Como ven, esto fue una apretada
resumen del impacto en la salud, es importante destacar que el tema de la salud, lo hemos dicho en otras oportunidades, que el tema es que aquí contamos, se cuenta con muertos de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. En Venezuela gritamos al unísono, no necesitamos que nos quiten, que nos den ayuda humanitaria, necesitamos que nos quiten el bloqueo, que nos quiten las sanciones, para nosotros desarrollar nuestra propia identidad, nuestro propio proceso, construir nuestra patria justa, desde una postura igualitaria, con las mismas oportunidades y las mismas condiciones para todas y todos.